Capítulo 27. Después de completar la limpieza del campo de batalla, Daniel tomó un día de descanso y luego invitó al general de brigada Heinrich Schmidt a la sala de recepción de la mansión. Heinrich aceptó de inmediato, diciendo que no había necesidad de demorarse, y se dirigió inmediatamente a la sala de recepción. Gracias a eso, Daniel ahora estaba sentado frente a Heinrich en el sofá, mirándolo. La cicatriz tallada en su rostro arrugado era tan llamativa como siempre. Sintiendo inconscientemente una sensación de intimidación, Daniel se aclaró la garganta. General de brigada Heinrich, ha pasado un tiempo, pero me alivia verlo aún con buen aspecto. Los labios de Heinrich se torcieron ligeramente y su expresión era seria. Parecía que le gustó el comentario y pronto se echó a reír. Claro que soy vigoroso. Al fin y al cabo, estoy al mando de las tropas de élite del imperio. Pero, además, todavía no me acostumbro a esa estrella en tu charretera. Si no recuerdo mal, cuando nos conocimos, eras solo un subteniente novato. Daniel también recordó la conversación que tuvieron la primavera pasada, cuando todavía tenía el rango de segundo teniente. Sintiendo nuevamente cuánto tiempo había pasado, Daniel esbozó una sonrisa ligeramente incómoda. Yo tampoco me acostumbro. Aunque he alcanzado muchos logros, nunca pensé que alcanzaría el rango de general de brigada tan rápido. Ciertamente no tiene precedentes. Aún así, creo que el rango te sienta bien. El principio fundamental del imperio es la recompensa y el castigo basados en el mérito, y el ejército siempre está ávido de talento competente. Con una leve sonrisa, Heinrich sacó una pitillera de su abrigo. En esta batalla reciente, también solo aportamos nuestra fuerza. Tú manejaste toda la estrategia por tu cuenta. El enemigo se rindió antes de que pudiéramos siquiera calentar, así que admito que fue un poco decepcionante. Mientras se colocaba el cigarrillo en la boca, el ayudante que estaba detrás de él dio un paso adelante y hizo una reverencia. El ayudante le encendió el cigarrillo con un encendedor y luego dio un paso atrás. Exhalando humo por entre sus labios, Heinrich se encogió de hombros casualmente. Pero ganar sin luchar es el mejor método, así que supongo que fue un resultado brillante. Dejando eso de lado, el hecho de que me hayas llamado aquí debe significar que tienes algo importante que discutir. ¿Me equivoco? Como era de esperar, tan nítido como siempre. Pensando que no había necesidad de ocultarlo, Daniel asintió. Sí. Me gustaría hablar sobre el papel del comandante de ocupación que supervisará la ley marcial en Fenbark. ¿Cuál es tu opinión? Técnicamente, lo correcto sería seguir el criterio del Estado Mayor. Pero personalmente, creo que el general de brigada Heinrich es el más indicado para el puesto. Una de las cejas de Heinrich se movió. Entonces está intentando pasarme el puesto de comandante de la ocupación. El hecho de que Heinrich comandara la brigada móvil Magitech lo dejaba claro. Era uno de los fanáticos de la guerra certificados del imperio. Para alguien como Heinrich, que consideraba luchar en el campo de batalla el mayor honor, el papel de comandante de ocupación no era nada menos que un puesto sin futuro. Incluso si fuera temporal, la idea de estar atrapado en Fenbark por ese tiempo era profundamente insatisfactoria. ¿Y por qué crees que soy apartamento para ello? Heinrich presionó con una expresión dura, pero Daniel respondió con calma. Aunque está bajo control imperial, Fenbark sigue siendo una región inestable. Lo que se necesita en tiempos como este es una administración militar fuerte e inflexible. No debemos dar a los remanentes ni a las fuerzas de la resistencia la más mínima oportunidad. HMM. En ese sentido, su sola presencia es un poderoso elemento disuasorio, señor. Los ciudadanos de las naciones aliadas no se atreverían a alzar la mano contra la brigada móvil Magitech del imperio. No estaba equivocado. Aún así, a Heinrich claramente no le hacía gracia la idea de mover papeles y manejar órdenes administrativas. Daniel, notando su expresión, habló suavemente. General de brigada Heinrich. Si fuera por mí, yo mismo asumiría las funciones de comandante de ocupación. Pero las circunstancias no lo permiten. Debo regresar a la capital lo antes posible e informar a Su Majestad la Emperatriz sobre los experimentos humanos descubiertos en Fenbark. Un truco útil. Si la persuasión parece difícil, mencione a Su Majestad. Como Daniel había esperado, Heinrich dejó escapar un suspiro de resignación. Ya lo pensé antes, pero no puedo ganarte en una batalla de palabras. Muy bien. Informaré al mando que debo asumir el cargo de comandante de ocupación. Daniel soltó una breve carcajada. Agradezco su comprensión. Dado que nuestra conversación concluyó bien, me despido. Aún quedan asuntos por resolver antes de regresar a la capital. Después de esto, Daniel se puso de pie y le hizo una reverencia cortés a Heinrich.
Cuando Heinrich asintió en señal de reconocimiento, Daniel se giró y salió de la habitación. Al verlo irse, Heinrich dejó escapar una risa seca. No se siente mal, pero, de alguna manera, no podía quitarse la sensación de que Daniel lo había engañado por completo con sus suaves palabras. Daniel llegó a la oficina de mando instalada en la mansión y aplaudió en silencio. ¡Perfecto! Lo descargué sin problemas. Para Daniel, que quería volver a la capital en lugar de devanarse los sesos intentando estabilizar la ciudad, esto fue nada menos que un triunfo. General de brigada Heinrich, por favor, no me guarde rencor. Solo estoy ajustando cuentas por lo ocurrido en Nordia. Pensando en eso, Daniel se sentó en su escritorio. Mientras se calmaba, repasaba mentalmente lo que aún quedaba por hacer. Toc, toc. Al oír el golpe, levantó la cabeza. Se oyó una voz al otro lado de la puerta. General de brigada, les presento a su ayudante, Lucky Emilia. ¿Puedo entrar? Un signo de interrogación flotaba sobre la cabeza de Daniel. Estoy seguro de que le dije que se tomara el día libre, él le había ordenado específicamente que descansara un día después de todo lo que había pasado, y sin embargo allí estaba ella, apareciendo como si fuera un día de trabajo normal. Incapaz de simplemente rechazarla en la puerta, Daniel le dio su permiso. La puerta se abrió y Lucky entró. A diferencia de lo habitual, llevaba ropa de civil. Una blusa con cuello alter que dejaba sus hombros completamente expuestos. Por supuesto, no hacía falta decir que ella no había comprado ese atuendo. Se lo prestó Namerías, quien había insistido en que ayudaría a seducir al general de brigada Daniel Steiner. Al ver a Lucky vestida de civil por primera vez en mucho tiempo, Daniel abrió la boca con una leve sorpresa. ¿Ropa de civil? ¿Es mi día libre? Después de todo, esta mujer no sabe lo que es un día libre. Teniente. Un día libre significa liberarse de las obligaciones. Estoy muy consciente. Entonces, ¿por qué viniste a trabajar? Pasé por aquí de camino. Recordé que tenía que atender algo urgentemente. Ante la excusa de Lucky, Daniel no estaba seguro de cómo responder. No importaba lo urgente que fuera el trabajo, presentarse en el día libre no era lo normal. Mientras se esforzaba por comprenderla, Daniel tuvo una vaga revelación. ¿Entonces esto es lo que llaman un adicto al trabajo? Equivocado. Lucky simplemente quería pasar tiempo con Daniel vestida de civil. Sin saberlo, Daniel asintió, todavía un poco desconcertado. Si eso es lo que quieres, no te detendré. Siéntate y termina tu trabajo antes de irte. Gracias por su comprensión. Respondiendo con naturalidad, Lucky se sentó en su escritorio y sacó algunos documentos de un cajón. Mientras fingía revisarlos por un rato, Lucky recordó el consejo de Namerías. Jovencita. A los hombres les emociona la exposición casual y desprevenida de una mujer. Deberías intentar recogerte el pelo delante del general de brigada Daniel. Lucky no entendía muy bien qué tenía que ver atarse el cabello con nada, pero quería intentarlo. El problema era que primero tenía que atraer la mirada de Daniel hacia ella. Lucky lo miró furtivamente y de repente se aclaró la garganta. Debe ser pleno verano. Hoy hace un calor terrible. Sí. Debería emitir una orden para que el personal use gorras de campaña para prevenir golpes de calor. Para su decepción, Daniel ni siquiera levantó la vista de los documentos mientras respondía. Dudando, Lucky finalmente reunió su coraje y murmuró. Ah, hace calor, creo que necesito recogerme el pelo. Esta vez, Daniel la miró. No por lo que decía, sino porque su voz sonaba como si estuviera leyendo un libro de texto. Era torpe y forzada. Sin darse cuenta, Lucky decidió que era su momento. Se colocó la goma de pelo que había traído entre los labios. Luego levantó ambas manos y comenzó a recoger su cabello en una cola de caballo. La posición enfatizaba su pecho mientras empujaba hacia adelante, y con sus axilas expuestas, Lucky de repente se sintió cohibida. Ella quiso bajar las manos inmediatamente, pero Namerías había dicho que así era como se seducía a un hombre, así que aguantó. Mientras la observaba en silencio, Daniel pensó para sí mismo. ¿Por qué tarda tanto en atarse el pelo? Sin entender nada, Daniel miró la hora y se levantó. Ya casi era la hora de la reunión de personal. Teniente. Tengo asuntos pendientes en el centro de mando. En cuanto termine, vuelva a casa y descanse. Un sonido extraño se le escapó. Escutiendo la goma del pelo, Lucky asintió con el rostro sonrojado. Comprendido. No había funcionado. Y ahora simplemente se sentía avergonzada. Al ver que Lucky no podía mirarlo a los ojos, Daniel soltó una risa silenciosa. Terminando los documentos, se volvió hacia ella antes de salir de la oficina. Es un poco atrevido, pero te queda bastante bien. Sobresaltada, Lucky levantó la vista.
Daniel le dedicó una leve sonrisa. Me refería a la blusa que llevas puesta. Con esto, Daniel salió de la oficina. Cuando Lucky se quedó sola, repasó mentalmente sus palabras y sintió que le ardía la cara. Mordiéndose el labio sin razón alguna, cerró los ojos con fuerza. Vine aquí para seducirlo, y sin embargo, quien terminó siendo seducida no fue otra que la propia Lucky. Simplemente lo sé, después de hoy, ella se enamoraría aún más de Daniel. Después de dejar la oficina de comando, Daniel se reunió con sus oficiales de Estado Mayor para establecer protocolos para mantener y asegurar el orden público dentro de la ciudad. Aunque lo había expresado como trasladar la tarea a Heinrich, creía que era de buena educación implementar las medidas administrativas fundamentales antes de transferir la autoridad de mando. Y así, después de estabilizar la seguridad de la ciudad durante el transcurso de aproximadamente una semana, Daniel, en cumplimiento de las órdenes del cuartel general, entregó formalmente el mando de la ciudad a Heinrich. Aunque Heinrich dejó escapar un suspiro, no tuvo más remedio que aceptar la autoridad, y gracias a eso, Daniel finalmente pudo prepararse para su regreso a la capital. Después de informar a las tropas de la noticia, Daniel salió a dar un pequeño paseo la noche antes de su partida. Aunque llamarlo paseo fue generoso. Fue simplemente un paseo lento por el patio delantero de la mansión. Mientras avanzaba, escuchando el canto de los insectos nocturnos de verano, Daniel exhaló un silencioso suspiro de alivio. Por fin, vuelvo. Para cuando llegue a la capital, este verano sofocante debería estar llegando a su fin. Regresar a la capital no significaba que pudiera relajarse por completo, pero ciertamente era mejor que permanecer tan cerca de las líneas del frente. Lo más importante, antes de que se diera cuenta, ya había pasado 1 año y medio desde su comisión. Mientras caminaba, reflexionando sobre lo rápido que había pasado el tiempo, una canción llegó a sus oídos desde algún lugar. Una melodía sencilla, pero llena de calidez, que le hacía cosquillas suavemente en los tímpanos. Al girar la cabeza hacia el lugar del canto, Daniel vio a Frien sentado en un banco junto al estanque. Bañada por la tenue luz de las estrellas que brillaban sobre la superficie del agua, la escena adquirió una cualidad casi onírica. Como atraído por una fuerza invisible, Daniel se acercó silenciosamente y abrió la boca. Amigo. La agradable canción que flotaba en el aire se detuvo de repente. Frien se giró hacia un lado, vio a Daniel y parpadeó por un momento aturdido antes de ofrecerle una suave sonrisa. Me asustaste. Pensé que estarías dormida, ¿te gustaría sentarte? Al no ver ninguna razón para negarse, Daniel asintió y se sentó a su lado. Era una canción bastante agradable. Es algo que solía cantar para consolarme cuando la vida se me hacía muy difícil. De alguna manera, el solo hecho de cantarla siempre me tranquilizaba. Ah, por casualidad, ¿estabas? Cuando Daniel se fue apagando, Frien rápidamente hizo un gesto con la mano. No es nada de eso. Hoy solo cantaba sin ningún motivo en particular. Ganamos, y volvemos a la capital. No hay nada de qué estar triste, ¿verdad? Ya veo. Aún así, gracias. Seguro que mi ayudante ya te lo transmitió, pero como nos conocimos en persona, permíteme repetirlo. Te estoy profundamente agradecido por todo lo que hiciste por la brigada, a pesar de lo difícil que debió ser. HMPH, los ojos de Frien se entrecerraron levemente. Creo que estás malinterpretando algo. No lo hice por la brigada. Usé mis habilidades por ti, comandante. Y. Con un ligero puchero, añadió en tono disgustado. ¿No te parece demasiado? Venir a agradecerme precisamente ahora. Sé que estás liadísimo y todo eso, a diferencia de mí, pero, podrías haber sacado un poco de tiempo, ¿no? Eso es, tomado por sorpresa, Daniel hizo una pausa y luego dejó escapar una risita baja. No hay excusa. Admito mi culpa. Frien había estado lista para contraatacar nuevamente, pero al ver la sonrisa en el rostro de Daniel, simplemente negó con la cabeza. Era difícil expresar quejas a alguien que tenía ese tipo de expresión. Así que, en lugar de eso, simplemente volvió su mirada hacia el estanque que tenían frente a ellos. Un breve silencio se instaló entre ellos. Mientras una brisa soplaba sobre la superficie del agua y refrescaba el aire, Daniel habló de nuevo. Espero que no vuelvas a hacer eso de ahora en adelante. Si tus acciones se basan en la preocupación por mí y no por la brigada. Frien parpadeó, sin estar seguro de lo que quería decir, y lo miró. Daniel, todavía de cara al estanque, continuó con voz tranquila. Es hipotético, pero, si te hubiera perdido en esa batalla, la culpa me habría atormentado el resto de mi vida. Es natural que la gente muera en la guerra, sí, pero nunca deseé que esa persona fueras tú. Con el coro de insectos de verano resonando de fondo, Daniel se giró para mirar a Frien.
No quiero perderte. Sus miradas se cruzaron. Así que recuerda esto. Hacer algo por tu propio bien, es hacer algo por el mío. Los ojos de Frien se abrieron de par en par. Sus labios se separaron ligeramente y su corazón comenzó a latir con fuerza por sí solo. No era respeto. No era fe. Una emoción diferente se agitaba en lo más profundo de su pecho. Sin darse cuenta, Frien curvó sus dedos en la palma de su mano y rápidamente desvió la mirada. Cuando lo dices así, por alguna razón, su voz tembló. Tomando una respiración profunda, movió sus labios una vez más. Supongo que te perdonaré por no haber venido a verme antes. Me siento honrado por tu misericordia. Daniel, con un tono medio burlón, se reclinó contra el banco. Es agradable tener un momento de tranquilidad como este después de tanto tiempo. Daniel sonrió levemente y contento ante el sabor de la rutina pacífica, pero Frien no era el mismo. ¿Qué quiso decir con eso? Su mente ardía, desesperada por descifrar su intención. Y así, los dos, con emociones similares pero diferentes, continuaron contemplando la tranquila belleza del estanque, hasta altas horas de la noche. Al amanecer, Daniel partió con sus tropas y emprendió el viaje de regreso a la capital. Después de viajar sin descansar durante aproximadamente una semana, Daniel finalmente llegó sano y salvo a la capital, y de inmediato notó las enormes multitudes que se congregaban en las calles. Era natural. Daniel no era solo el héroe del imperio, era, literalmente, un general victorioso que regresaba triunfante. Se oyeron vítores desde todas direcciones y pétalos de flores llovieron del cielo. Aunque era una visión abrumadora, ya se había acostumbrado a ella. Saludando a los ciudadanos desde el interior de un jeep militar, Daniel se dirigió directamente al Palacio Imperial. Era hora de informar su regreso a su majestad la emperatriz Sylvia. A su llegada al palacio, la dama principal del patio interior, que ya lo estaba esperando, se adelantó para guiarlo. Mientras Daniel la seguía por los pasillos del palacio, de repente se detuvo. Un hombre con un uniforme blanco puro caminaba hacia él desde el otro extremo del pasillo. En el imperio, solo a los miembros de la familia imperial se les permitía usar dicho uniforme. Y dado que este hombre lo llevaba con confianza mientras paseaba por los pasillos del palacio, no era difícil adivinar su identidad. Príncipe Arno, esperaba no toparme con él. Desde la perspectiva de Arno, sería natural resentirse con Daniel Steiner por haberle arrebatado el trono. No había razón para que se vieran, y mucho menos para hablar. Pero contrariamente a las expectativas de Daniel, Arno lo saludó con una ligera sonrisa. Vaya, si es el héroe del imperio, Daniel Steiner. Tenía pensado verte en persona, qué encuentro tan afortunado. ¿Te importaría dedicarme un momento para hablar? Daniel se giró ligeramente y vio que la jefa de la dama asintió sutilmente, indicando que una conversación breve sería aceptable. Con eso, Daniel miró directamente a Arno. No podría negarme a una petición de su Alteza. ¿De qué desea hablar? Ah, nada grave. Es solo que, ya nos hemos gruñido y enseñado los colmillos en el pasado, ¿no? Pensé que quizás era hora de dejar atrás esos viejos rencores. Nunca le he guardado rencor a su Alteza. Arno se rió en voz alta. Vamos, es solo una expresión. En fin, he oído hablar de tus grandes logros en Fenbark. Se dice que incluso descubriste pruebas de que las naciones aliadas estaban experimentando con seres humanos. Me halagas. Solo hice lo que tenía que hacer, ahórrame la humildad. Vivimos en una época en la que el mundo está repleto de hombres que no hacen lo que deben hacer. En fin, volviendo al tema, me gustaría mejorar nuestra relación. Como si un pensamiento acabara de golpearlo, Arno chasqueó los dedos. Ah. ¿Qué te parece esto? ¿Podrías contarle al público que descubriste el sitio de experimentación humana aliado gracias a la ayuda del príncipe Arno? Daniel se quedó en silencio por un momento, sin estar muy seguro de lo que acababa de escuchar. ¿Me estás ordenando que le mienta al pueblo? Preferiría llamarlo lealtad a la familia imperial. Su Alteza. ¿Cómo podría considerarse lealtad a la corona engañar al pueblo? La negativa cortés pero firme de Daniel hizo que la sonrisa de Arno se desvaneciera. Se quedó en silencio, como si estuviera sopesando sus palabras, luego entrecerró los ojos. General de brigada Daniel. He oído que su ayudante es un sujeto experimental de las naciones aliadas. Y que una vez trabajó para ellos como espía. ¿Es cierto? Después del incidente de Fenbark, cualquiera que necesitaba saberlo probablemente ya lo sabía. No había necesidad de negarlo. Daniel asintió. Eso es correcto. Entonces debes entender por qué rechazar mi sugerencia no sería prudente. Sobre todo si ese ayudante tuyo es alguien a quien valoras. Ante esto, la ceja de Daniel se movió. ¿Me está amenazando, Su Alteza? No es una amenaza. Es una negociación.
Entonces, ¿crees que estás en condiciones de negociar conmigo? El tono de Daniel se endureció y Arno dudó por un segundo, luego apretó el puño con fuerza. Cuida tus palabras. No olvides dónde estás. Este es el Palacio Imperial. Si doy la orden, tú. Adelante, inténtalo. Daniel echó una mirada a los guardias imperiales apostados a lo largo del pasillo. Veamos de quién son las órdenes que siguen esos soldados. Las tuyas. Luego, volviendo su mirada hacia Arno, lo miró fijamente. O la mía. Ante el gélido borde de su voz, Arno sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Aunque los guardias imperiales lo oyeron todo con claridad, actuaron como si no lo hubieran oído. La jefa de la corte interior y las doncellas que la atendían también agacharon la cabeza, con expresión incómoda. Para Arno, el silencio opresivo fue como una advertencia dirigida únicamente a él. Como si todo el mundo le dijera en silencio: ya no hay lugar para ti en el palacio. Mientras los ojos de Arno se movían en todas direcciones confundidos, Daniel no apartó la mirada y habló: Su Alteza. Debería estar agradecida de que Su Majestad la Emperatriz sea su hermana. La única razón por la que todavía se puede caminar libremente por el palacio es por la gracia de la Emperatriz Sylvia. Arno, comprendiendo perfectamente lo que implicaban las palabras de Daniel, apretó los dientes y luego estalló, gritando con ira: ¿Hermana? ¿Llamas a eso mi hermana? Algo que creó ese monstruo de padre. Pero su voz no llegó a ser completamente gritada. Al notar el cambio en la atmósfera a su alrededor, Arno rápidamente cerró la boca. Respiró profundamente, tal vez para reprimir su ira, luego miró fijamente a Daniel. No pedí nada tan irrazonable. ¿Ni siquiera pudiste tener esa pequeña cortesía? ¿Tan frágil es tu orgullo? No lo entiendes. Simplemente creí que engañar al pueblo avergonzaría el honor de Su Majestad. Honor, ¿verdad? Muy bien. Entiendo tu postura. Con eso, Arno pasó junto a Daniel y continuó por el pasillo. Solo cuando el sonido de sus pasos se hizo más débil, Daniel dejó escapar un suspiro bajo. Conociendo el temperamento de Arno, estaba seguro de que intentaría algo imprudente. Pero ahora no era el momento de pensar en Arno. Vamos a ver a Su Majestad. Mientras Daniel avanzaba, la dama principal del patio interior y las doncellas lo seguían en silencio. El lugar al que la dama principal lo condujo era la biblioteca privada de la emperatriz. Cuando la puerta se abrió y Daniel entró, vio filas y filas de estanterías gigantescas. El aire estaba impregnado de un aroma intenso a papel y tinta. Caminando entre los estantes, pronto llegó al vestíbulo central de la biblioteca. En la mesa redonda del centro, Sylvia estaba sentada sola, trabajando. Vestida con su uniforme blanco inmaculado y envuelta en la capa carmesí que simbolizaba el trono, parecía perfectamente cómoda en su papel. La imagen ya no le resultaba extraña. Ahora le sentaba bien. Se ha convertido en una verdadera emperatriz, pensó Daniel, observando en silencio. Sintiendo la presencia de alguien, Sylvia miró lentamente hacia arriba. ¿Quién se atreve a entrar sin permiso? Sylvia, a punto de reprender, se detuvo a media frase en cuanto vio quién era. Su rostro se iluminó de inmediato. Daniel. Como si lo hubiera estado esperando, Sylvia se levantó de su asiento y se acercó. Bienvenido de nuevo. ¿Te costó mucho el viaje? Cuando ella se acercó, Daniel colocó su mano sobre su pecho e hizo una ligera reverencia. El general de brigada Daniel Steiner informa a Su Majestad. En cuanto a su pregunta, siento algo de cansancio por el viaje, pero nada grave. ¿Cansancio de viaje, eh? La verdad, me encantaría dejarte descansar unos días, pero eso podría complicarnos las cosas. Entiendo. Si un general regresa del campo de batalla y no informa a Su Majestad de inmediato, la gente podría encontrarlo extraño. Cualquiera que fuera lo que le pareció divertido, Sylvia rió suavemente y tomó la mano de Daniel entre las suyas. En cualquier caso, tenemos mucho tiempo. ¿Por qué no nos sentamos a charlar un rato? Hay tantas cosas que quiero contarles. Sobre el proyecto Bargov, la situación nacional e internacional, y, por supuesto, quiero escuchar sus historias desde el frente. Asintiendo, Daniel se dejó llevar por ella hasta la mesa de Novelit. Sylvia no se sentó frente a él, sino justo a su lado. Estaba demasiado cerca para su tranquilidad. Daniel se sintió nervioso, pero se tranquilizó rápidamente. En la biblioteca privada de la emperatriz no había nadie a cargo. Naturalmente, después de todo, era su espacio privado. El hecho de que ella me haya llamado aquí. No era exagerado decir que se había ganado su plena confianza. ¿Debería alegrarme por ello, o no?
Todavía ordenando sus emociones, Daniel escuchó mientras Sylvia comenzaba a hablar. El proyecto Bargoth avanzaba con éxito. Utilizando el testimonio y la evidencia que usted proporcionó, pronto expondremos los crímenes de las naciones aliadas al mundo. Como resultado, es poco probable que la Federación se una a la guerra o se oponga al Imperio. Además, se están llevando a cabo conversaciones respecto a su promoción especial. Incluso después de los grandes anuncios, Sylvia continuó charlando de asuntos más pequeños. Ella habló de una nueva política que había sido bien recibida por el público y de lo contenta que estaba por ello. De cómo el Doberman criado por la familia imperial se volvía cada día más majestuoso. De cómo, conociendo su amor por los postres, ella personalmente invitó a un pastelero de renombre y le preguntó si le gustaría probar algunos juntos. Al escucharla hablar de estas cosas personales, Daniel asintió y respondió cuando correspondía. Pero en algún momento, Sylvia empezó a notar algo extraño en él. Algo extrañamente mecánico en sus reacciones. Con una sonrisa vacilante, habló un poco desanimada. Siento que he estado hablando demasiado de mí. ¿Te aburrió escucharlo? Sobresaltado, Daniel meneó la cabeza. Para nada. Es solo que yo. El arrebato de ira de Arno siguió resonando en su mente. Aunque hubiera sido mejor guardárselo para sí, Daniel sabía que decir la verdad podría herirla. Así que, en lugar de eso, llevó el tema por otro camino. Simplemente me sentí incapaz de apartar la mirada, Su Majestad. Su belleza se vuelve cada día más impactante. Sorprendida por el repentino cumplido, Sylvia se estremeció visiblemente. Parpadeó sus ojos azules unas cuantas veces y luego murmuró con un leve rubor coloreando sus mejillas. Gracias. Ella no sabía exactamente por qué, pero no era desagradable oírlo. Pocos días después de concluir su audiencia con Sylvia, Daniel fue reasignado temporalmente a la oficina del Estado Mayor. Su nuevo título no era otro que el de oficial de Estado Mayor especial bajo el mando del jefe del Estado Mayor General. Parecía que ya se habían hecho arreglos con antelación, pues la oficina del Estado Mayor ya tenía una oficina preparada para él. Aunque era solo un puesto temporal para llenar un vacío, el hecho de que el jefe del Estado Mayor hubiera designado personalmente a Daniel Steiner como asesor especial era efectivamente un reconocimiento de sus capacidades. Fue un paso más cerca de la asignación de retaguardia con la que había soñado, pero Daniel no podía sentirse satisfecho. ¿Estás diciendo que un periódico independiente publicó un artículo difamatorio sobre mí? Fue porque Phelps, el oficial de inteligencia, le había traído noticias preocupantes. Ante la pregunta de Daniel, Phelps respondió: sí, señor. Traje una copia del periódico. ¿Quiere verla? Cuando Daniel asintió levemente, Phelps dio un paso adelante y le entregó el papel por encima del escritorio. Al tomarlo, Daniel leyó en voz alta el titular de la primera plana. ¿Es el ayudante del general de brigada Daniel un sujeto de prueba de las naciones aliadas? El general guarda silencio sobre los rumores. Incluso el titular por sí solo dejaba claro a quien atacaba el artículo. ¿Están sacando a relucir algo así en un momento como este? ¿Quién los incitó a hacerlo? Un periódico independiente no haría algo así por sí solo. Claramente había alguna facción que los respaldaba, por eso Daniel preguntó. Y parecía que su sospecha era acertada. Phelps no dudó ni un segundo. Por lo que he podido comprobar, el periódico se autodenomina independiente, pero en realidad tiene vínculos profundos con el partido sindical. ¿El partido sindical? Es el tercer partido más grande, ¿no? Correcto. Dado que el Partido Social Liberal ha perdido impulso, es seguro decir que el Partido Sindical Laborista está actuando con determinación para llenar ese vacío de poder. Además, según mi investigación, parece que han estado en contacto continuo con el príncipe Arno durante los últimos meses. Tan pronto como escuchó eso, Daniel dejó escapar una risa seca y sin alegría. Entonces pensó que podía amenazarme apoyándose en el partido sindical. Daniel dejó el papel sobre el escritorio. Dudo que realmente crea que puede ganarme en este juego. Entonces, ¿por qué llegar tan lejos? Supongo que creen haber encontrado una debilidad definitiva que explotar y esperan sacar provecho de ella. Que si les das lo que quieren, dejarán de excavar. Además, mantenían el llamado periódico independiente como escudo en caso de que las cosas salieran mal. Si Daniel Steiner rechazara el acuerdo y tomara medidas, podrían cortar la conexión, alegar ignorancia y lavarse las manos de todo el asunto. Siempre había sabido que la política era un negocio sucio, pero el descaro del asunto era suficiente para hacerle doler la cabeza. Más aún, una especie de furia refinada comenzaba a agitarse en su pecho. Después de arriesgar mi vida en el frente, después de ocupar Fenbark, esta es la bienvenida que recibo.
Los políticos alzaban la voz, no por el bien de la nación sino para proteger sus propios intereses. Daniel exhaló por la nariz y se reclinó contra la silla. Entrecerrando los ojos, parecía estar sumido en sus pensamientos. Un silencio se apoderó de la habitación. Había tanto silencio que se podía oír claramente el tic-tac del reloj de pared. Sin estar seguro de lo que Daniel diría, Phelps se tensó ligeramente. No fue hasta que pasaron unos 5 minutos que Daniel finalmente habló en voz baja. Mayor Phelps. ¿No es el papel de un partido político representar la voluntad del pueblo, más que sus propios intereses? La pregunta repentina fue inesperada, pero Phelps respondió sin dudarlo. Sí, señor. ¿Es así? ¿Y si hay demasiados partidos que no cumplen esa función? Una sombra cayó sobre el rostro de Daniel. Aunque más tranquilo e inexpresivo que antes, una firme convicción brillaba en sus ojos. Justo cuando Phelps, golpeado por una presión inexplicable, curvaba ligeramente sus dedos, Daniel entrecerró la mirada. ¿Es realmente necesario que haya múltiples partidos? En el aire pesado que siguió, Phelps se dio cuenta instintivamente. Esto no era una pregunta. Era una afirmación. No importaba cuántas veces lo hubiera pensado, no había sido una simple pregunta de filosofía política. En la actualidad, la influencia de Daniel Steiner difícilmente puede considerarse inferior a la de la propia emperatriz. Seguramente Daniel también estaría plenamente consciente de ese hecho. Entonces, ¿para qué él me preguntara algo así? Era lo mismo que preguntar si Phelps cooperaría o no. Phelps, que nunca imaginó que se vería atrapado en el fuego cruzado político, se encontró incapaz de responder de inmediato. Mientras Daniel lo observaba en silencio, se levantó lentamente de su asiento. Mayor Phelps. ¿Qué considera usted que constituye una acción en beneficio de la nación? Esta vez, la pregunta era relativamente más fácil de responder. Phelps respiró profundamente y tranquilizó su voz antes de responder. Para un soldado, creo que actuar en beneficio de la nación significa liderar batallas hasta la victoria. Entonces, ¿por qué liderar batallas hasta la victoria sirve al interés nacional? Hay razones complejas, pero si se alinea con los objetivos estratégicos, eleva la moral civil y contribuye a la estabilidad nacional. Daniel asintió, como si estuviera satisfecho. Buena respuesta. Entonces déjame preguntarte una cosa más. Dejando su escritorio, Daniel se acercó a Phelps y bajó la voz. Si el enemigo del Estado reside dentro, ¿qué debe hacer un soldado? Eso, quedaría fuera del alcance de mi función, te lo pregunté, Mayor Phelps. La mirada penetrante de Daniel se cerró como si fuera una presión. Phelps tragó saliva secamente, se obligó a mirar a Daniel a los ojos y respondió. Si un enemigo interno así amenaza la estabilidad de la nación, entonces sería apropiado tomar medidas. Daniel asintió levemente, aparentemente satisfecho con la respuesta, y se dio la vuelta. Mayor. En mi opinión, los enemigos internos son los políticos corruptos. El difunto emperador les otorgó demasiado poder mientras favorecía a la nobleza. Este es el resultado. Quienes desconocen su lugar ahora creen que pueden entrometerse en asuntos militares y lanzar acusaciones desde la retaguardia. Cada paso que daba Daniel resonaba nítidamente en el suelo. El ejército imperial es competente. Incluso ahora, nuestras tropas luchan desesperadamente en el frente contra la República y las naciones aliadas. ¿Y qué hacen los políticos? Mientras los soldados se desangran y mueren en el campo de batalla, se pelean por las ganancias de la paz que esos mismos soldados compraron con sus vidas. ¿Te parece normal? Al llegar a la ventana, Daniel miró hacia afuera. El clima claro y sin nubes bañó los edificios de la capital con luz solar. Fue un marcado contraste con Fenbark, donde apenas se podía encontrar una sola estructura intacta después de los bombardeos. Por grandes que sean nuestras victorias, estos políticos enjaulados seguirán dividiéndose en facciones y armando jaleo. ¿Es eso lo que quiere ver, Mayor? Phelps no pudo evitar sentirse conmovido por las palabras de Daniel. Desde la perspectiva de un soldado, era difícil ver con buenos ojos a unos políticos en una capital segura que no hacían nada más que criticar a los militares. Estoy de acuerdo en que algunos políticos son problemáticos. Pero, no hay una solución real, ¿verdad? Al fin y al cabo, los miembros de esos partidos fueron elegidos por el pueblo. Reprimirlos podría interpretarse como una represión contra los propios ciudadanos. No estaba equivocado. Sin justificación, cualquier acción correría el riesgo de sufrir consecuencias negativas, y Daniel sería el que las sufriría. Pero Daniel no había sacado a colación este tema sin un plan. Simplemente tenemos que convencer a la gente. Phelps dudó por un breve momento, pero luego comprendió la intención de Daniel. Cuando el silencio se apoderó de ellos una vez más, Daniel miró por la ventana durante un rato antes de dar su orden.
Contacte con el Partido Popular Central. Dígales que Daniel Steiner, del Estado Mayor, desea reunirse con el líder de su partido. ¿El Partido Popular Central, señor? Sí. Tengo la intención de hacerles una propuesta. Aunque dudó, Felt finalmente Blight hizo una firme reverencia en dirección a Daniel. Transmitiré tu mensaje. Había decidido apostar por la creencia de que Daniel traería mayor prosperidad al imperio. Esa noche, en un bar de las afueras de la capital. Oye. Sé que nos pagaron, pero ¿no fue ir tras Daniel Steiner demasiado lejos? Malve, editor jefe del periódico independiente Bell, frunció el ceño ante las palabras de Darren, el editor y su amigo. ¿De qué estás hablando ahora? Ambos nos llevamos el dinero, ¿no? Sé que lo hicimos. Pero es que, no me cuadra. O sea, estamos hablando de Daniel Steiner. ¿No has oído los rumores? Que elimina a cualquiera que se interponga en su camino. Oh, mírate, Malve soltó una carcajada, claramente poco impresionada. De joven te lanzabas de cabeza a la guarida de los leones, y ahora te has convertido en un cobarde. Me dan ganas de llorar de vergüenza ajena. Quiero decir, no es que me lo esté inventando, ¿verdad? Darren, idiota. ¿De verdad crees que Daniel Steiner tiene una organización secreta? Eso no son más que chismes inventados por gente con demasiado tiempo libre. Chasqueando la lengua ruidosamente, Malve agarró una salchicha y le dio un buen mordisco. Y además, ¿de qué tenemos que tener miedo? No es que hayamos mentido en el artículo. Ni siquiera Daniel Steiner puede ir por ahí atacando a los periodistas. ¿Y qué hay del incidente del Imperial Daily? Venga ya. Todo ese lío fue por culpa del imbécil del Duque Belvar. Ya eran tiempos inestables. Ya no es así, ¿verdad? Darren parecía tener más que decir, pero luego se encogió de hombros. A estas alturas, ya habían aceptado el trabajo y publicado el artículo. ¿De qué serviría quejarse? Sí. Quizás tengas razón. Nos pagaron una buena suma, así que no estoy en condiciones de quejarme. Uf. Necesito ir a mear. Con eso, Darren se levantó y se arrastró hacia el baño. Parecía estar más que un poco borracho. Su andar tambaleante era absolutamente patético. Para ser un tipo que ni siquiera puede aguantar el alcohol, está muy borracho esta noche. Malve se rió entre dientes y volvió a su salchicha. Dio otro bocado y lo acompañó con un trago de cerveza, cuando un hombre se acercó desde el otro lado de la habitación. El hombre tenía la piel oscura y vestía impecablemente, como un noble. El contraste era desconcertante. Malve frunció el ceño levemente mientras observaba al hombre acercarse. ¿Por qué camina por aquí? Murmurando para sí mismo confundido, Malve levantó la vista justo cuando el hombre se detuvo en su mesa. Con un movimiento suave, el hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Un placer conocerte. Disculpa la repentina llegada. Eres Malve, editor jefe del periódico independiente Bell, ¿verdad? Había algo inquietante en la sonrisa del hombre. Malve no tenía idea de cómo este extraño sabía quién era, pero aún así, respondió. Así es. Me alegro de haber encontrado a la persona indicada. ¿Te importa si me siento contigo un momento? Sin esperar permiso, el hombre tomó asiento frente a él. La frente de Malve se frunció con disgusto. Oye. Puede que el difunto emperador haya aprobado una ley antidiscriminación, pero todavía no me acostumbro a compartir mesa con hombres negros, ¿vale? Así que, ¿por qué no te largas? A pesar del comentario abiertamente insultante, el hombre no perdió su sonrisa. Entiendo. Solo te haré 2 preguntas y luego me iré. No tienes de qué preocuparte. ¿Qué demonios haces haciéndome preguntas? Uf, vale. ¿Qué quieres? Rápido y lárgate. Muy bien. Aquí está la primera pregunta. Mientras hablaba, el hombre colocó suavemente su sombrero sobre la mesa. ¿Por qué publicó ese artículo sobre el general de brigada Daniel Steiner? Malve frunció el ceño. Lo que decida publicar depende de mí. ¿Qué? ¿Eres un fanático de Daniel Steiner? ¿Viniste a buscarme pelea? Lo entiendo también. Entonces, aquí está la segunda pregunta. El hombre levantó la cabeza y miró tranquilamente a Malve a los ojos. ¿Tiene usted alguna intención de emitir alguna corrección? Había algo frío en la mirada del hombre, algo que inquietaba. Pero Malve ya había cobrado el dinero. Corregir no era una opción. ¿Qué? ¿Intentas amenazarme ahora? ¿Te envió Daniel Steiner o algo así? No sé quién demonios te crees, pero deja de decir tonterías. Quizás alguien más se asustaría, pero yo no. No le tengo miedo a Daniel Steiner. No tengo miedo, ya veo como si eso resolviera todo. El hombre asintió y aplaudió una vez.
Malve se estremeció, preguntándose qué diablos significaba eso, justo cuando Darren regresaba a la mesa desde el baño. El problema era que Darren no había regresado solo. MMPH. MMMPPHH. Dos hombres trajeados lo flanqueaban, cada uno sujetando un brazo y con una mordaza en la boca. Al parecer, lo habían agarrado mientras orinaba. Darren estaba parado allí con nada más que su ropa interior y los ojos muy abiertos por el terror. ¿Qué demonios es esto? Sobresaltado, Malve se puso de pie de un salto y miró a su alrededor, gritando: ¡Mierda! Este psicópata está amenazando a alguien. Que alguien llame a la maldita policía. Pero nadie reaccionó. ¿Estás sordo? Este negro está intentando matar a mi amigo aquí mismo. Gritó de nuevo, pero todos en el bar actuaron como si Malve fuera invisible. Solo el ruido habitual de risas y charlas ociosas llenaban la habitación. Fue entonces cuando Malve lo sintió. Una comprensión lenta y progresiva. Todos en ese bar estaban con el hombre. Le hizo reflexionar instantáneamente. Con manos temblorosas, Malve giró lentamente la cabeza y se encontró con los ojos del hombre que ahora estaba de pie junto a la mesa. ¿Qué opinas? El hombre sonrió suavemente. ¿Ahora sientes miedo? ¿Alguna vez había sentido miedo genuino de un hombre negro en su vida? Malve, que siempre había considerado que los negros formaban parte de la clase trabajadora, encontraba la situación actual, estar amenazado por uno de ellos, profundamente surrealista. Y, sin embargo, el miedo que se extendía por su piel no era una mentira. Malve instintivamente miró a su alrededor y tragó saliva secamente. ¿Qué quieres de mí? Es sencillo. El ojo detrás del monóculo miraba directamente a Malve, como si viera a través de él. Corrija el artículo. Digamos que su investigación confirmó que el rumor sobre que el ayudante de Daniel Steiner era un sujeto de prueba de las Naciones Aliadas era un disparate infundado. Si hago eso, el partido sindical no nos lo va a dejar nada fácil. En el momento en que Malve terminó de hablar, estallaron risas en todas direcciones, como si estuviera destinado a ser escuchado. Justo cuando esa risa extraña comenzó a provocarle escalofríos en la espalda, los hombres de traje sacaron sus pistolas. Los cañones apuntaban directamente a la sien de Darren. MMBRGH. MRRGHK. Los ojos de Darren se abrieron de par en par mientras temblaba, y Amtal abrió la boca en silencio. La vida es solo una serie de decisiones. Este momento no es diferente. La implicación era clara. Elegir entre morir aquí como un perro o corregir el artículo. El hombre con el arma comenzó a apretar el gatillo cuando Malve gritó apresuradamente: «Bien. Haré lo que dices. Déjalo ir». Amtal, al oír la respuesta de Malve, levantó una mano y la movió un solo vez. Solo entonces el hombre bajó el arma y empujó a Darren hacia adelante. KHFF. Darren, ahora de rodillas, jadeaba en busca de aire. Habiendo escapado apenas de la muerte, Darren jadeaba impotente mientras Amtal alcanzaba el sombrero que estaba sobre la mesa. Le sugiero que no publique más artículos difamatorios sobre Daniel Steiner. La próxima vez, no recurriré a esas teatralidades infantiles. Fue una advertencia. Ignórala y la siguiente respuesta no sería tan suave. Malve se desplomó en su silla y sus piernas cedieron. Recuperando el aliento, murmuró con la mirada baja: «Así que es cierto. Daniel Steiner sí tiene una organización privada». Amtal dejó escapar una risita baja. ¿Es una organización privada? En realidad, no somos nada parecido. Actuamos por voluntad propia, sin que él nos lo pida. Así que se podría decir. Sacudiéndose el polvo del sombrero con un ligero golpe, Amtal continuó: «Somos más bien, su sombra». Poniéndose el sombrero fedora, Amtal miró hacia Malve. «Yo pago las bebidas. Relájate y disfruta». Malve quería salir de allí inmediatamente, pero no pudo negarse. Cuando Malve asintió levemente, Amtal condujo a los hombres fuera del bar. Solo después de oír sus pasos que se desvanecían, Malve finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Se llevó una mano a la frente. Maldita sea, había aprendido esta lección a las duras penas. Daniel Steiner no era alguien que provocara. Al día siguiente, al mediodía. Oficina de Yekar, líder del Partido Popular Central. Yekar, al examinar la edición de Bell publicada ese día, parecía visiblemente perplejo. Han cambiado de tono. De la noche a la mañana, nada menos. El periódico que el día anterior había atacado tan descaradamente al ayudante de Daniel Steiner ahora publicaba una retractación total, desestimando su propio informe como un rumor infundado. Para que algo tan ridículo sucediera, alguien debió haber ejercido presión desde afuera. Ante la observación de Yekar, el secretario del partido que había traído el periódico asintió firmemente. Sí. Parece que el general de brigada Daniel Steiner actuó con rapidez.
Entonces, el hecho de que haya solicitado reunirse con nosotros hoy, probablemente no sea casualidad. Diría que quiere entregarle un mensaje directamente a nuestro grupo. Al doblar el periódico, Ellekar dejó escapar un bajo suspiro. Todavía no sé qué es ese mensaje, pero tengo un mal presentimiento al respecto. La secretaria sintió lo mismo. Mientras los dos compartían un momento de silencio e inquietud, alguien llamó a la puerta de la oficina. Líder del partido. El general de brigada Daniel Steiner está aquí. ¿Ya? Ellekar miró a la secretaria a los ojos. Dejó el periódico a un lado y se levantó de su asiento. Déjalo entrar. Unos momentos después, la puerta se abrió y entró Daniel Steiner. Lo primero que llamó la atención fue el trío de medallas que brillaban en el pecho de Daniel Steiner. 3 condecoraciones de tal rango que recibir incluso una sería un honor para toda la vida. Además, su alta estatura y sus ojos penetrantes y serenos irradiaban una intensidad tranquila. El tipo de presencia endurecida que uno solo puede ganar sobreviviendo a la guerra y comandando en la batalla. Aunque solo había entrado un hombre, parecía como si todo el aire de la habitación hubiera cambiado. Por un momento, Ellekar estaba demasiado tensa para hablar, pero la sonrisa fácil de Daniel la interrumpió. Ah. Debes ser el líder del Partido Popular Central. Es un verdadero honor conocerte. Daniel se acercó con paso firme y extendió su mano. Había algo desarmantemente natural en su sonrisa. Ellekar, algo relajado ahora, extendió la mano y lo estrechó. Es un honor conocerlo también, general de brigada Steiner. Después de todo, es el héroe del imperio. He oído hablar mucho de sus hazañas en Fenbark. Ser héroe es demasiado. Solo me incomoda, la verdad. Bueno, en cualquier caso, ¿nos sentamos a charlar? Sí, vamos. Ellekar asintió y señaló el sofá. Daniel dio una breve sonrisa de agradecimiento y se sentó. Una vez que Ellekar tomó el asiento opuesto, pidió al personal que trajera café y luego volvió su mirada hacia Daniel. Entonces, general de brigada, ¿qué le trae hoy a nuestra fiesta? Oh, solo algo sencillo. Aunque quizás un poco pesado. Daniel se encogió de hombros, como si no pudiera evitarlo. Alguien tiene que dar un paso al frente por el bien del imperio. No dudes. Es un asunto de gran importancia. No es algo pequeño. Sintiendo el peso del tema, Ellekar le dirigió una mirada sutil a la secretaria. La secretaria asintió e hizo un gesto para que los asistentes salieran de la habitación. El personal asintió y dejó de trabajar en silencio, luego comenzó a abandonar la oficina uno por uno. Mientras tanto, el empleado encargado de traer el café colocó una taza Nobelix sobre la mesa frente al sofá. Después de que Daniel le dio las gracias, el empleado hizo una pequeña reverencia y salió de la oficina. Y con esto, solo Ellekar y Daniel Steiner permanecieron en la habitación. Daniel miró juguetonamente a su alrededor y dejó escapar una risita baja. No había necesidad de llegar tan lejos, pero agradezco la consideración. Simplemente hice lo que debía hacer. Y lo que es más importante, ¿qué es este asunto del imperio? Se trata de resolver uno de nuestros problemas. Imagino que es algo que usted sabe, líder del partido. ¿Algún problema del que soy consciente? Así es. ¿Nunca te lo has preguntado? Daniel se quitó la gorra de servicio y la colocó en el borde de la mesa. ¿Por qué hay tantos partidos políticos en este país? Por un momento, se hizo el silencio. Los ojos de Ellekar se abrieron de sorpresa, pero Daniel mantuvo la compostura y simplemente ajustó la posición de su gorra. El imperio tiene demasiados partidos. Quizás sea porque operamos con un sistema de representación proporcional, pero hay docenas. Algunos incluso apoyan ideologías que solo podrían calificarse de subversivas, algo completamente absurdo. General de brigada Steiner, ¿qué está diciendo exactamente ahora mismo? He llegado a creer que su difunta majestad, en su afán por respetar al parlamento, concedió más libertad de la necesaria. Después de todo, hacer la vista gorda ante las facciones que corroen el imperio no puede considerarse un gobierno normal. Daniel se enderezó la gorra y luego se sacudió las manos con satisfacción. Así que, lo que propuse fue la idea de un sistema de partido único. Sería ideal eliminar todas las agendas mezquinas y conservar un solo partido que sirva exclusivamente al bien del Estado y su gente. Lo que entonces plantea la pregunta, ¿qué partido es el más adecuado para ese papel? Daniel giró la cabeza y miró directamente a Ellekar. Tras reflexionar un poco, concluí que el Partido Popular Central, como partido líder, es el candidato más adecuado. Usted ya cuenta con la mayoría de los escaños en la asamblea, lo que facilitaría mucho la presentación del proyecto de ley de partido único. También facilitaría mucho más convencer a la ciudadanía. ¿No le parece? Ellekar no tenía idea de lo que Daniel realmente estaba diciendo. ¿Estás diciendo que pretendes derrocar el sistema parlamentario que su difunta majestad estableció?
No pretendo desestabilizarlo. Mi objetivo es mejorarlo, guiarlo hacia una mejor dirección. El camino puede ser difícil, pero te brindaré todo mi apoyo, en todos los sentidos. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece el futuro, donde tú, como líder de un partido unificado, servirás a su majestad el emperador? Sonaba dulce, pero también parecía una fruta que uno nunca debería atreverse a probar. Y era imposible saber si esta idea de dominar el parlamento con un solo partido era realmente del emperador o del propio Daniel Steiner. Después de luchar con ello durante algún tiempo, Eljekar finalmente logró hablar. General de brigada Daniel Steiner, para ser sincero, todo esto es muy impactante. Entiendo por qué ha venido a mí con esto, pero... Eljekar se quedó en silencio a mitad de la frase, porque Daniel había dejado de sonreír y lo estaba mirando directamente. Un sudor frío le corría por la espalda. Encontrarse con la mirada de Daniel, ojos tan profundos como el abismo, hizo que la columna de Eljekar se enfriara. Eljekar, después de observar en silencio al líder del grupo congelado por un rato, Daniel finalmente habló. Parece que estoy preguntando ahora mismo. Eljekar, atrapada en la mirada de Daniel, tragó saliva secamente. Esa mirada resuelta y aguda en sus ojos envió un escalofrío por todo el cuerpo de Eljekar. Incapaz de formar una respuesta, vio como Daniel se inclinaba ligeramente hacia adelante. Escuchen atentamente. Ahora mismo, más que nadie, quiero que el imperio gane. No poder escapar de los militares significaba que, por el bien de la supervivencia, tenía que apostarlo todo a la victoria del imperio. Porque en el momento en que perdieran, se convertiría en general de una nación criminal de guerra y perdería la cabeza. Ya no había retirada. Pero la mayoría de los políticos intentan constantemente interferir con el ejército. Y siempre de forma parcial. Cuando el ejército gana, se da por sentado, pero cuando pierde, lo llaman incompetencia. Eso es, en lugar de animar a los soldados, todos parecen haber acordado seguir criticándolos. Incluso hubo una ocasión en que a un general que perdía una batalla lo llamaban cobarde. ¿Recuerdas quién era Novela, solo en Novela? Eljekar, escuchando atentamente, asintió lentamente. General de Leo Leubeltu. Hace 4 años, sufrió una emboscada y fue derrotado en el frente oriental. Si mal no recuerdo, tanto el Partido de la Sociedad Liberal como el Partido Sindical Laborista lo condenaron duramente. Lo hicieron para encubrir sus propios escándalos. En aquel entonces, estaban envueltos en una polémica por recibir fondos políticos ilegales. Como resultado, el general de Leo asumió la responsabilidad y renunció. Un general que permaneció en el campo de batalla para proteger a un solo soldado más, y perdió un brazo en el proceso, fue condenado como incompetente y obligado a dimitir. El precio de perder a un general competente nunca es bajo. Con la pérdida del general de Leo, el ejército debió de haber sangrado aún más. Pero dime, ¿alguno de esos políticos de carrera ha derramado sangre alguna vez? Eljekar apretó los dientes y bajó la mirada. Una leve sensación de culpa se apoderó de él. Daniel, que había estado observando en silencio, se reclinó en su asiento. Ya lo sabes, ¿verdad? La mayoría de los políticos hoy en día no trabajan para la nación ni para el pueblo. Solo alzan la voz por su propio beneficio y honor. Un suspiro bajo escapó de los labios de Daniel. Eljekar. Pronto terminará el verano y llegará el otoño. Tras la temporada de cosecha, comenzará la ofensiva invernal. No solo el imperio, sino también las naciones aliadas y la república se entregarán por completo. Es probable que estalle una batalla que podría determinar el destino del imperio. Después de una breve pausa, Daniel continuó. Quiero ganar esa batalla. Eso es todo lo que quiero. Eso significaba que eliminaría todos los elementos internos que causaban división, si eso significaba asegurar la victoria del imperio. Eljekar, habiendo comprendido la implicación, levantó lentamente la mirada. Mientras miraba a Daniel, por alguna razón, esas palabras no sonaron como una mentira. No había rastro de ambición en la expresión cansada de Daniel. Nada del ansia de poder tan común entre quienes lo buscan. Aún no completamente convencido, Eljekar decidió probar sus intenciones. General, dice que esta propuesta de partido único es para la victoria del imperio. Si llega el día en que el imperio realmente gane. Si ese día llega, renunciaré a todo lo que tengo. La respuesta llegó sin vacilación. Esto sorprendió a Eljekar lo suficiente como para hacerle mirar a Daniel nuevamente. Ante él no estaba un hombre que intentaba conquistar el imperio mediante el poder político, sino un general que se dedicaba exclusivamente a su victoria. No creo que su majestad el emperador se apresurara a dejar ir a alguien como usted, general de brigada Steiner. Con una sonrisa volviendo a su rostro, Eljekar agregó. Pero tus palabras me convencieron. De todas formas, no tengo alternativas reales.
Entonces eso significa que cooperaré. Estoy de acuerdo con purgar a los políticos corruptos. Al escuchar la respuesta definitiva de Ellekar, Daniel exhaló silenciosamente con alivio. Si Ellekar se hubiera negado, las cosas se habrían complicado mucho más. Satisfecho de que la persuasión había ido bien, Daniel tomó su gorra de servicio y se puso de pie. Le dirigió a Ellekar un breve asentimiento en señal de gratitud, luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Afuera lo esperaba Lucky, quien lo saludó primero. General de brigada. ¿Fue bien la conversación? Daniel se ajustó la gorra y asintió. Aceptó cooperar. Un poco radical, quizás, pero sería una tontería rechazar la oportunidad de convertirse en el único partido gobernante. Así que era lo esperado. Ahora solo queda. Enderezándose la visera de la gorra, Daniel miró hacia adelante. Está convenciendo a su majestad el emperador. Derrocar un sistema establecido por el difunto emperador no sería una tarea fácil. Apoyo plenamente la propuesta del general de brigada Steiner. Fue más fácil de lo esperado. De hecho, lo vi con mis propios ojos. Ese artículo agresivo del periódico independiente Bell dirigido contra el general de brigada Steiner. ¿Adivinas qué pensé al verlo? En el jardín imperial, Sylvia levantó delicadamente su taza de té con un elegante movimiento de muñeca. Todavía hay insensatos que subestiman a Daniel Steiner. Pero esperen un momento. Subestimar a Daniel Steiner significa ignorar a quien lo protege, que soy yo, ¿no? Ella inhaló el aroma de su té y luego entrecerró los ojos. Es imposible que lo ignoren. Aún así, tuvieron la audacia de publicar ese artículo. Eso significa que ya no me temen al emperador. ¿De verdad? ¿Acaso no valoran sus vidas? ¡Qué arrogante! Sus palabras fueron duras y estaban cargadas de amenaza, pero su comportamiento permaneció tranquilo mientras levantaba la taza a sus labios. Después de tomar un sorbo, Sylvia dejó suavemente la taza sobre el platillo. El suave tintineo de la porcelana resonó débilmente. Antes, cuando veía gente así, me culpaba. Es porque no soy lo suficientemente bueno. Es porque aún no soy digno de ser emperador. Si me esfuerzo más, las cosas cambiarán. Pero desde el intento de rebelión del duque Belvar, su forma de pensar había cambiado. Ahora lo entiendo. Un emperador no puede permitirse el lujo de ser blando. Ella no había tomado la corona de oro por ambición. Ella había tomado el trono solo para evitar el peor escenario posible. Pero, después de haberlo reclamado, ahora tenía que soportar su peso, incluso si esa corona sangraba. Por lo tanto, aprobaré el plan del general de brigada Steiner de utilizar el Partido Popular Central para tomar el control del Parlamento. Su decisión llegó rápidamente. Daniel esperaba que ella se tomara más tiempo para deliberar y se sorprendió. Aún así, fue un buen resultado. Daniel se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia. Gracias por su comprensión. Todavía estamos en la fase de planificación, así que el camino por delante puede ser complicado, pero haré todo lo posible. No tiene por qué ser duro. Un signo de interrogación prácticamente se cernía sobre la cabeza de Daniel. Majestad. Para presentar el proyecto de ley de partido único, necesitamos una votación en pleno. El Partido Popular Central es el más numeroso, sí, pero no tiene mayoría absoluta. Si el Partido de la Sociedad Liberal y el Partido Sindical Laborista unen fuerzas, el proyecto será rechazado. ¿Y crees que no me daría cuenta de algo tan simple? Entonces, ¿por qué? Sylvia chasqueó los dedos. Un oficial de alto rango de la oficina interna del palacio, que se encontraba cerca, dio un paso adelante. Tenía una carpeta en sus manos. Sylvia asintió y el oficial le entregó la carpeta a Daniel. Al abrirlo y revisar el contenido, Daniel no pudo evitar reaccionar. Esto es, una foto mostraba al líder del Partido Sindical Laborista entregando algo a un hombre de aspecto sospechoso. Esta es la prueba de que un ex líder del Partido Sindical Laborista filtró secretos de Estado a un embajador de la República. Y el resto son pruebas de que los legisladores del partido aceptaron sobornos, ordenaron asesinatos, etc. Daniel hojeó las páginas. Tal como había dicho Sylvia, contenían fotografías y pruebas documentadas. También hay documentación de sus vínculos con proveedores militares, las fuerzas armadas, sindicatos criminales y conglomerados, lo que demuestra cómo han vendido su influencia a cambio de beneficios de jubilación o puestos políticos. Increíble. ¿Cómo conseguiste reunir tantas pruebas? Sylvia ofreció una leve sonrisa en respuesta a la mirada de Daniel. No me quedé sin hacer nada mientras usted luchaba en Fenbark, general de brigada. También Sylvia había decidido mancharse las manos con sangre por el imperio. Daniel, dile al Partido Popular Central que presente el proyecto de ley. Me aseguraré de que pase la revisión del comité y la votación plena se programará rápidamente.
El Partido Sindical Laborista probablemente intentará coordinarse con el Partido de la Sociedad Liberal antes de esa fecha. Sus ojos se entrecerraron bruscamente. En ese momento, movilizaré a la Oficina de Seguridad Pública y a la Agencia Nacional de Supervisión de la Seguridad para arrestar hasta el último legislador sindical. Naturalmente, ninguno podrá asistir a la votación en la asamblea. Si todo el Partido Sindical Laborista estuviera ausente el día de la votación, el proyecto de ley se aprobaría fácilmente. Daniel no pudo evitar admirarla. Ahora entendía por qué Sylvia había esperado hasta ahora, a pesar de haber reunido tanta evidencia condenatoria. Sylvia lo había soportado todo, no solo para proteger su autoridad imperial, sino para erradicar a los corruptos de un solo golpe. Y ahora que Daniel había venido a ella, ofreciéndose como espada, ella había hecho su movimiento. Lo había olvidado, ya que este mundo no seguía la línea de tiempo original. Pero Sylvia, a pesar de todas las dificultades, fue quien hizo arrodillarse a su hermano mayor y reclamó el trono imperial con su propia fuerza. Esta vez me aseguraré de que todos lo sepan. La muchacha que un día sería llamada la emperatriz de sangre de hierro declaró ante Daniel: «Qué gran pecado es insultar a alguien que me pertenece». Fue el momento en que Sylvia realmente se convirtió en emperador, pero Daniel dejó escapar una risa silenciosa. Sylvia, observándolo, frunció ligeramente el ceño sin querer. «¿Por qué te ríes?». Al darse cuenta de que tal vez había cruzado el límite, Daniel rápidamente se recompuso. «Disculpen. No pude evitarlo». Cuando su majestad se refirió a mí tan claramente como su persona, la alegría fue un poco abrumadora y se me escapó. «¿Estás diciendo que eres feliz?». Sylvia, que sin darse cuenta había empezado a sonrojarse, se aclaró la garganta. Se recordó a sí misma que no debía dejarse llevar por la forma de hablar de Daniel. «Lo más importante es que tenía preparado tu eclair favorito, pero aún no has probado ni un bocado». «Ah». Estaba tan concentrado escuchando a su majestad que olvidé probarlo. «Ya que lo mencionaste, lo probaré ahora». Daniel cogió el eclair y se lo llevó a la boca. Sylvia tragó saliva con dificultad y lo observó con ojos brillantes. Y a partir de esa mirada, Daniel se dio cuenta exactamente quién había hecho el eclair. Parece que Sylvia lo hizo ella misma. Esa mirada hizo que Daniel se sintiera un poco incómodo, pero siguió adelante y le dio un mordisco. La textura con la que se encontró fue nada menos que desastrosa. Se suponía que un eclair debía ser crujiente por fuera y suave por dentro. Este estaba húmedo y torpe. Probablemente abrió el horno a mitad de la cocción. También huele un poco a huevo. Parece que la proporción de harina no era la adecuada. Masticando lentamente, Daniel tragó el bocado y tomó una servilleta de la mesa, secándose las comisuras de los labios. Observándolo atentamente, Sylvia preguntó con cautela: «¿Cómo es?». Naturalmente, debería decir que estaba delicioso. No se podía hablar mal de algo delante del emperador. «Es horrible». Pero el ego de Daniel no le permitía mentir, al menos no cuando se trataba de pasteles. Para ser sincero, este eclair sabe como si lo hubiera hecho un novato que se centró demasiado en la forma y olvidó lo básico. Si alguien intentara venderlo en una panadería, solo recibiría quejas. La expresión de Sylvia se endureció inmediatamente. Su rostro, hundiéndose en la desesperación, prácticamente tenía la palabra shock escrita en él. Pero Daniel continuó sin perder el ritmo. «Los eclairs son notoriamente tediosos de hacer. Y si alguien se tomó la molestia de preparar uno solo para servírselo a otro, eso, en sí mismo, merece respeto». Eso al menos era la verdad. No sabía bien. Pero, personalmente, estoy satisfecho. Creo que estaba saboreando la sinceridad de quien lo preparó. Y desde esa perspectiva, puedo decir con seguridad que es más valioso que cualquier eclair que se vende en las tiendas. Al escuchar las palabras de Daniel, Sylvia dejó escapar una risa impotente. Su manera de expresarse con las palabras era irreal. Cuanto más hablaba, más difícil le resultaba contener la ira, incluso si había sido escandalosamente grosero. Sylvia meneó la cabeza con incredulidad y se levantó de su asiento. «Bueno. Creo que ya basta de probar postres. ¿Te apetece dar un paseo para hacer la digestión?». «¿Un paseo?». No me disgusta la idea. Aceptando su sugerencia, Daniel también se puso de pie, y así los dos pasearon tranquilamente por los jardines del palacio, charlando animadamente mientras avanzaban. «Conocí a una niña en Fenbark. Se llama Namerías. Es muy enérgica. Incluso cuando le ofrecí enviarla de vuelta a las Naciones Aliadas, se negó. Me quedé atónito cuando la oí insistir en que quería quedarse con mi ayudante». Daniel fue el que más habló durante el paseo. Sylvia le había pedido que compartiera historias de Fenbark.
Pero ahora a Sylvia le resultaba difícil concentrarse en las palabras de Daniel. Su mente estaba ocupada, repasando los consejos que una vez le dio su madre. Cariño, si quieres acercarte a alguien, necesitas contacto físico. Si tomas la iniciativa y lo inicias con naturalidad, el corazón de Daniel se inclinará poco a poco hacia ti. Al fin y al cabo, la gente reacciona instintivamente al afecto físico del sexo opuesto. Contacto directo. Eso significaba contacto piel con piel. Al principio, cuando su madre le contó esto, Sylvia no vio qué tenía de difícil. Pero ahora, al intentar hacerlo realmente, estaba más nerviosa de lo que esperaba. Incluso con Daniel caminando a su lado, no pudo animarse a tomar su mano. Y el general Heinrich sigue igual. Cada vez que lo veo, siento como si su masa muscular hubiera vuelto a crecer. Casi da miedo. Enfenbark intentó convencerme de que empezara a hacer ejercicio. Me dio un discurso entero sobre una mente sana en un cuerpo sano. Sylvia se acercó un poco más a él fingiendo escuchar. Como resultado, sus manos ahora oscilaban a solo 1 centímetro de distancia. Ahora solo hacía falta un poco de coraje y finalmente podría tomar la mano de Daniel. Pero a nuestro querido emperador le costaba mucho reunir siquiera ese poquito de coraje. No puedo. ¿Y si le parece raro que le agarre la mano de repente? Ella seguía imaginando a Daniel retirando su mano sorprendido. Aunque ya se habían abrazado una vez, para Sylvia, caminar uno al lado del otro tomados de la mano se sentía mucho más íntimo y difícil que un abrazo repentino. Y el miedo constante, ¿qué pasaría si Daniel terminaba odiándola por eso? La hacía durar aún más. Cuanto más profundo era el conflicto interno, más se sonrojaba su rostro sin motivo alguno. Pero si sigo durando así, el camino terminará y perderé mi oportunidad. Una vez terminada la caminata, tendría que dejar ir a Daniel. ¿Y quién sabía cuándo tendría otra oportunidad de verlo y hablar con él así? Sylvia decidió. Tenía que ser ahora. En el momento en que se volvió hacia Daniel para reunir coraje. Golpe sordo, su pie se enganchó en una piedra y su cuerpo se inclinó bruscamente hacia un lado. En el momento en que se dio cuenta de que estaba cayendo, un sudor frío le corrió por la espalda. Estaba a punto de hacer el ridículo frente a Daniel y se preparó para el impacto, cerrando fuertemente los ojos. Su Majestad. Escuchó una voz sobresaltada y luego, de repente, su caída se detuvo. Un brazo cálido y firme la atrapó y la mantuvo estable. Gracias a eso, Sylvia se dio cuenta de que no se había caído y lentamente abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Daniel, mirándola. Estaba tan cerca que podía oír su respiración. Sylvia, nerviosa y sin aliento, miró hacia arriba mientras Daniel dejaba escapar un suspiro de alivio. Creí que estabas herido. Debes andar con más cuidado. Eso es, su voz temblaba demasiado para decir algo coherente. Especialmente porque podía sentir claramente la mano de Daniel descansando sobre su hombro, lo que solo la avergonzaba aún más. Sonrojándose por completo y sin poder mirarlo a los ojos, Sylvia murmuró con una voz apenas audible. Estoy bien. Solo entonces Daniel la ayudó a ponerse de pie y retiró su mano. Sylvia permaneció de pie torpemente, con la mirada baja. Su respiración era entrecortada. Su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar y su mente se quedó completamente en blanco. Mamá tenía razón, ahora lo entendía. La gente realmente se emocionaba ante el contacto físico con alguien que les gustaba. Agarrándose el pecho, Sylvia contuvo la respiración por un momento y luego miró tranquilamente a Daniel. Creo que ahora estoy más seguro que nunca. Así que, general de brigada, por favor, dígale algo a su ayudante de mi parte. Su respiración puede haberse calmado, pero su rostro noble, versión oficial, todavía estaba sonrojado, lo que le daba una apariencia sutilmente sugerente. Un mechón de cabello se le pegaba a los labios, aumentando la sensación de vulnerabilidad. Ella estaba todo menos serena. Y aunque era evidente que Sylvia estaba demasiado emocionada, Daniel decidió no comentarlo. En cambio, preguntó. ¿Decirle qué, exactamente? Sylvia dudó por un momento, luego reunió coraje y separó suavemente los labios. Recuerdo lo que dijiste en el gran salón de asambleas. En aquel entonces, no estaba seguro. Su mano, aún apoyada sobre su pecho, empezó a temblar levemente. Pero ahora, creo que yo también puedo hacerlo. Ella levantó la cabeza y lo miró. Incluso con lágrimas en los ojos por la vergüenza, Sylvia no se echó atrás. Daniel. Si eso es lo que quieres, así será. Por supuesto, Daniel no tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Ayudante. ¿Qué clase de conversación tuvo con su majestad en el gran salón de asambleas? Cuando salieron del palacio, la pregunta de Daniel hizo que Lucky inclinara la cabeza confundida. ¿A qué conversación se refiere, señor? Su majestad me pidió que le transmitiera algo.
Dijo que recuerda lo que usted dijo en el salón de actos. Y que ahora, cree que ella también puede hacerlo. Lucky, que caminaba a su lado, se quedó congelada a mitad del paso sin darse cuenta. Estoy listo para sustituir a Kelly en el puesto del coronel Daniel Steiner. ¿Está su majestad dispuesto a hacer lo mismo? Eso fue algo que nació enteramente de un malentendido. El problema era que no había vuelto a ver a Sylvia desde entonces y nunca había tenido oportunidad de explicarlo. Los ojos de Lucky, normalmente firmes, temblaron visiblemente en tiempo real. Hubo un malentendido. Fue completamente culpa mía. Un día. Cerrando los ojos con fuerza, Lucky continuó con voz temblorosa. Se lo explicaré a su majestad y le pediré perdón. Daniel no sabía de qué se trataba todo esto, pero asintió, medio desconcertado. Probablemente no tenga nada que ver conmigo. Todo lo que quería era que ambos resolvieran las cosas pacíficamente. Fin del capítulo.